En junio de 1942, un atolón en medio del Pacífico se transformó en escenario de una de las batallas más brutales e importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. En Midway chocaron el frente estadounidense y el japonés, regando las aguas oceánicas de sangre y metal fundido. Al cabo de 3 jornadas, fallecieron casi 3.500 personas en una de las humillaciones más increíbles que sufrió el Imperio nipón. En esta entrega de Historia Militar, te proponemos ingresar a ese infierno vistiendo el uniforme de la Marina japonesa para conocer cómo fue aquel combate desde su perspectiva. Portaaviones hundidos, naves derribadas y miles de vidas extinguidas. ¿Cómo fue posible? Hoy lo averiguaremos. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio del Japón se mostraba ante el mundo como una potencia invencible. Las tropas japonesas habían derrotado en varias ocasiones a los países que conformarían el bloque aliado, demostrando así su superioridad táctica y material. Esas victorias le permitieron a la pequeña isla conquistar Hong Kong, Shanghái, Malasia, Singapur, Birmania, Nueva Guinea, Islas Salomón y un sinfín de territorios próximos. Todo ese afán expansionista se resumía en un concepto creado y promulgado por las autoridades imperiales: la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Básicamente representaba el sueño de crear un bloque similar al de la Unión Soviética, pero con naciones asiáticas que serían lideradas por Japón para liberarse por fin de la influencia europea. Desde la isla nipona sentían que su superioridad militar se traducía también en superioridad racial. Esa porción de planeta le corresponde a Japón por derecho, emulando la idea de espacio vital del nazismo. El 7 de diciembre de 1941, el almirantazgo japonés llevó a cabo una operación que cambió la historia. Esa mañana, Pearl Harbor fue atacada por una cantidad de bombarderos nunca antes vista, que transformó a la base norteamericana en una hoguera flotante. Las imágenes registradas durante aquella jornada dieron la vuelta al mundo, y tal como lo describió el presidente Franklin Delano Roosevelt, ese sería un día que vivirá en la infamia. Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. These pictures were made by a fearless cameraman who thought nothing of his personal safety to make possible this record for all posterity. A single lucky hit was responsible for the disaster that befell the Arizona when a Jap bomb falling directly through one of the battleship's funnels exploded in the engine room and set ablaze tons of fuel oil. El ataque japonés pretendía ser una acción preventiva, destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático. Sin embargo, el atentado que arrastró a Estados Unidos a formar parte de la Segunda Guerra Mundial fue un éxito de forma parcial. Los grandes portaaviones estadounidenses no estaban anclados en puerto, tal y como esperaban los japoneses. Así que su esfuerzo no logró destruir la capacidad de proyección marítima del tío Sam. De uno de esos míticos portaaviones, el USS Hornet, partieron 16 naves B-25 Mitchell, que el 18 de abril de 1942 bombardearon la ciudad de Tokio, provocando pánico en la población. En mayo de ese mismo año, los estadounidenses utilizaron sus Carriers para impedir los movimientos japoneses hacia Australia durante la batalla del Mar del Coral. La poderosa respuesta americana convenció a los altos mandos japoneses de que tenían que golpear a los portaaviones enemigos si querían seguir soñando con una conquista total del sudeste asiático. Escuchemos las palabras del primer ministro Hideki Toyo. 帝国の流体東亜の荒廃まさにこの一戦にある
一億国民が一切を挙げて国に報い、国に準ずるの時は今であります。悪行を家となす公募のもとに、この人中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るるに足らないのであります。Según la información proporcionada por la inteligencia nipona, los carriers estadounidenses navegaban en aguas cercanas a las islas Midway, un atolón localizado en el Pacífico Norte, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái. El nombre de Midway hace referencia a su posición geográfica por estar a mitad de camino entre América y Asia. Con esto en mente, el almirante Isoroku Yamamoto propuso una teoría arriesgada. Él consideraba que permanecer a la defensiva ante una potencia con el poderío industrial y los recursos humanos de los Estados Unidos era una actitud suicida. Por eso ideó un plan ofensivo que sería llevado a cabo en ese atolón de gran valor estratégico. El concepto era causar tal impacto que forzaría a su enemigo a negociar por paz, pudiendo Japón conservar las tierras conquistadas. A mediados de abril de 1942, los japoneses decidieron que su mejor opción era atraer a los portaaviones de Estados Unidos para hundirlos a todos y luego tomar Midway con el objetivo de ampliar su perímetro defensivo en el Pacífico. Esta operación era considerada como un preparativo para invadir las islas Fiji y Samoa, así como para una posible avanzada en Hawái. La ocupación del atolón, al igual que había sucedido con el ataque sobre Pearl Harbor, no era parte de una campaña para conquistar América, sino que estaba orientada a eliminar el poder estratégico de los norteamericanos en el Océano Pacífico. Eso le dejaría a los nipones la vía libre para establecer una gran esfera de influencia política y económica en la región. Como todos los planes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el del almirante Isoroku Yamamoto era complejo y partía de ciertas suposiciones. En primer lugar, desde la perspectiva nipona, los únicos portaaviones disponibles para emprender una defensa en Midway eran el USS Enterprise y el USS Hornet. El USS Lexington había sido hundido y creían que el USS Yorktown tenía graves daños estructurales en la batalla del Mar del Coral. Sin embargo, luego de una rápida reparación en Pearl Harbor, el Yorktown volvió a estar activo y los japoneses no lo sabían. Pero aún más relevante era lo que los japoneses suponían sobre la moral norteamericana. Los altos mandos nipones estaban convencidos que su rival estaba desmoralizado y desmotivado por sus frecuentes derrotas en los 6 meses previos. Yamamoto sentía que la frustración podría ser fundamental para llevar a los americanos a caer en una trampa, motivados por la revancha a cualquier precio, y que de esta forma comprometerían definitivamente su poder naval y aéreo en el Océano Pacífico. Para que eso sucediese, Yamamoto dispersaría sus fuerzas de manera que no pudiesen ser descubiertas antes de la batalla y que cayesen sobre el enemigo con sorpresa, de manera concentrada, cuando la confrontación hubiese comenzado. Como te anticipamos, un plan complejo, pero de resultar sería una sentencia mortal para Estados Unidos. Lo cierto es que los japoneses tenían mucha confianza, tal vez demasiada, al punto de olvidar algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, capturar Midway demandaba una operación de asalto anfibio sin precedentes. Hasta el momento, la Armada japonesa solo había realizado ataques de ese tipo en terreno sin defensas o escasamente protegido. El atolón era un territorio pequeño, por lo que era seguro que habría presencia norteamericana en la totalidad de Midway, complicando aún más el desembarco. Y ese no era el único obstáculo. También existían cuestiones naturales que se interponían entre Japón y sus sueños imperiales. El atolón está rodeado de enormes arrecifes de coral, los cuales son una trampa mortal para cualquier nave anfibia no preparada para enfrentar ese problema. Incluso con la marea en su punto más alto, el agua era apenas suficiente para que los botes asiáticos pudieran atravesar el arrecife sin recibir daños estructurales.
Esto hacía que la invasión tuviese que efectuarse mayormente por el aire, colocando una importancia demasiado grande en los portaaviones imperiales. El éxito o el fracaso rotundo de la misión dependían enteramente en el funcionamiento de estos buques, lo cual probó ser una decisión fatal. Regresemos a los últimos días de abril de 1942, cuando el almirantazgo japonés se encontraba preparando su estrategia. The problem with the Japanese was that they had scattered their fleet over a very wide area. It was organised into component parts, none of which could support each other. So, in effect, as a total number, the Japanese outnumbered the Americans, but when it came to a face-to-face battle, they didn't. Con el fin de engañar al rival, Yamamoto dispersó sus buques para que todos se mantuvieran ocultos antes de la batalla. Su grupo de acorazados y cruceros de apoyo siguió al portaaviones del vicealmirante Chuichi Nagumo a varios cientos de kilómetros. La misión de estos era acercarse y destruir cualquier elemento que pudiera defender Midway tras ser previamente debilitado desde los portaaviones. Lo que el vicealmirante no sabía es que esa táctica le impediría defender correctamente sus posiciones y que terminaría brindando la ventaja al enemigo. Peor aún, algo de lo que no podía tener idea es que los espías norteamericanos habían logrado descifrar el código naval japonés y eran capaces de traducir varios de sus mensajes secretos. Pero recuerda, hoy vamos a concentrarnos en la perspectiva nipona de esta legendaria batalla. El 3 de junio de 1942, los japoneses atacaron las Islas Aleutianas como maniobra de distracción, y al día siguiente comenzó la batalla de Midway. Hacia Midway enfiló entonces la flota japonesa, integrada por 4 portaaviones, 9 acorazados, 8 destructores, 4 cruceros y 433 aviones de combate. Los estadounidenses contaban con 3 portaaviones, 8 cruceros, 15 destructores y 360 aviones de combate. Las cifras alcanzan para poner en perspectiva la magnitud de esta confrontación en los confines más alejados del Pacífico. Así recuerda su experiencia antes de despegar el piloto imperial Harada Kaname. ところがね、もう飛行機に乗ってみたらもうそこで海がすぐ近くで、果たしてこれは罹患できるかなというふうに思ったんですけども、もうそんなこと言ってる場合じゃないもんで、整備員にもしっかり捕まえてもらっていて、オーバーブーストまでやって、それで、走らせたらすぐもう脚を引っ込めの、操作をやりました。どうやら船から離れてザーッと進んでいって、これは落ちるかなと思ったら、それでもそこでフレークがついてどうやら上がりましたね。 Al día siguiente, en la madrugada del 4 de junio, el vicealmirante japonés Chuichi Nagumo lanzó una oleada de 108 aviones contra Midway. Al mismo tiempo hizo despegar naves de reconocimiento para detectar la posición de la flota enemiga. Los 0 cazas japoneses lograron derribar 17 unidades estadounidenses que salieron a hacerles frente. Ningún aparato japonés fue derribado. A partir de ese momento, los japoneses bombardearon y ametrallaron el atolón, destruyendo depósitos de gasolina, hangares de hidroaviones, torretas de vigilancia, vehículos y artillería antiaérea. Alrededor de las 6:30 de la mañana, los portaaviones japoneses lograron dañar severamente la base norteamericana mediante una segunda oleada de bombarderos. En los cielos, las naves de ambos frentes combatían como perros salvajes, registrando un gran número de derribos y explosiones. Con el paso de los minutos, los pilotos del tío Sam comenzaron a ganar la pulseada y forzaron el repliegue de grandes unidades aéreas niponas. Japanese planes were shot down by the score. One flew slap into this.
De los 108 aviones japoneses utilizados en esta avanzada inicial sobre Midway, 11 fueron destruidos, 14 recibieron daño grave y otros 29 requirieron reparaciones. Con esas cifras, y considerando que los bombarderos norteamericanos aún podían usar partes de la base para recargar combustible y volver al ataque, se consideró que la primera oleada fue un fracaso. Era clave profundizar en las hostilidades y pretendían plantar bandera para un desembarco a gran escala en los días siguientes. El oficial japonés a cargo de la operación, Hoichi Tomonaga, comunicó al almirante Nagumo que era necesario lanzar una segunda incursión para completar la destrucción de la base. En el primer ataque a Midway, optó por equipar a los aviones de reserva con torpedos, al temer encontrar barcos estadounidenses. Por ello resultó fundamental efectuar una segunda ofensiva, pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres. Todos los aviones de la segunda oleada, incluidos los de reserva, recibieron la orden de ser armados con bombas para destruir las instalaciones de la isla, una orden que resultó fatal. El gran problema es que reemplazar los torpedos iba a demandar mucho tiempo, por lo menos media hora por nave. En pleno proceso, un crucero nipón rezagado le dio a Nagumo la peor noticia posible. 10 buques enemigos se dirigían a Midway. Preso del pánico, Nagumo ordenó volver a subir todos los aviones a cubierta y cambiar las bombas por torpedos, perdiendo incluso más tiempo en una batalla donde el reloj era el principal antagonista. Fue entonces cuando algunos buques estadounidenses detectaron a los portaaviones japoneses justo en el momento más vulnerable, cuando en la cubierta había aviones cargados con torpedos. Si eran destruidos, las deflagraciones podrían ser devastadoras e incluso enviarlos al fondo del Pacífico. Y así fue. La explosión de los aviones japoneses armados con torpedos hizo explotar también los depósitos de combustible, por lo que los 3 portaaviones alcanzados se fueron a pique. Fue un golpe devastador para los nipones. Nuevamente escuchemos las palabras de Harada Kaname. だから我々は見たところがその下張ってくるんですよ、雷撃隊ね。これを盛んに攻撃やってたんですよね。そしたら上そのドントリスが来てるわけです。それを知らないんですよね。だから向こうの魚雷は一発も当たってないはずです。ところがその時に上にドントリスが来てて、このドントリスにうまく命中させられてしまって、ああいう大悲劇を受けたわけですよね。Imagina que eres un marino japonés que desde hace años es educado en la doctrina nipona de la superioridad militar y racial. Antes de partir hacia Midway, tus superiores te describen un plan maestro diseñado para enviar al fondo del océano los principales buques del enemigo, una de las grandes potencias occidentales. Todo está de tu lado, la geografía, la sorpresa y la cantidad de barcos. El problema es que llegado el momento de combatir, en un abrir y cerrar de ojos, cientos de compañeros son asesinados. Otros miles quedan varados. La fuerza marítima de tu nación arde en llamas sobre el oleaje del Pacífico. Es realmente difícil comprender el shock que sintieron las tropas niponas ante una derrota tan abrumadora como inesperada. El almirante Nagumo tuvo que tomar decisiones complicadas durante las jornadas de la batalla de Midway. De acuerdo con la doctrina naval nipona, se favorecían los ataques aéreos a gran escala y organizados, en contraposición a los despegues de pocas naves que deben ir a defender o atacar un punto específico. La idea es sobrepasar mediante la cantidad y el volumen del ataque. El problema es que para ello es necesario contar con buena información sobre las posiciones y los movimientos del enemigo. De lo contrario, estarías enviando a una poderosa flota a su muerte. Al no contar con esos datos, Nagumo eligió la vía doctrinaria y retuvo una reserva de naves en los carriers hasta poder organizar el despegue a gran escala. Muchos aseguran que de haber enviado la fuerza disponible, hubieran sido capaces de hundir algunos de los portaaviones de Washington.
Por supuesto, esas son solo especulaciones. La historia ya fue escrita y esta en particular tenía un vencedor claro. El Hiryu, el único portaaviones japonés que estaba intacto, lanzó sus aviones contra el USS Yorktown, provocando serios daños. Sin embargo, poco después, el Hiryu fue atacado por bombarderos procedentes del Enterprise, quedando seriamente dañado para hundirse al día siguiente. Al ser informado de la pérdida de los 4 portaaviones, el almirante Yamamoto dio la orden de partir. El 6 de junio, durante esa retirada, aviones estadounidenses bombardearon el crucero Mikuma, que se hundió con 650 marinos a bordo. La campaña que presuponía la victoria de Japón culminó en una de sus peores humillaciones. Now putting to sea with a U.S. Navy cameraman, we see a new chapter just released of the great American naval victory at Midway, the attack on the carrier Yorktown. Filmed under fire, the battle that cost the Japs 10 warships, 4 carriers, and nearly 300 planes. Damaged by direct hits, the gallant Yorktown steams on. Her flight deck ablaze, the crew calmly fights the flames as gunners keep up their withering barrage of anti-aircraft fire. Los japoneses perdieron 4 portaaviones, un crucero, 250 aviones y 3.057 hombres entre marinos y pilotos. Esos pilotos eran los más expertos y veteranos de la Fuerza Aérea Japonesa. No había lugar a dudas, Estados Unidos no solo ganó, sino que demostró que estaba más fuerte que nunca y dispuesto a luchar hasta el final para vengar lo ocurrido en Pearl Harbor. La importancia de la batalla en ese pequeño atolón no puede subestimarse. Fue un punto y aparte en la Segunda Guerra Mundial. Muchos incluso adjudican a ese fracaso la derrota japonesa en el Pacífico, y es una postura con bastantes argumentos a favor. Al perder a 4 de sus 6 portaaviones, la isla quedó incapacitada para llevar a cabo nuevas conquistas tanto en Asia como en el Océano Pacífico. A partir de Midway, Japón perdió la iniciativa militar y pasó a la defensiva, algo que sus almirantes habían diagnosticado como un grave error. Por primera vez en la guerra quedó igualado el número de buques japoneses y estadounidenses, con la ventaja de que la industria americana podía construir nuevos portaaviones con mayor rapidez. De hecho, hasta 1945, Washington logró botar 35 portaaviones, mientras que los nipones apenas compensaron los perdidos en Midway. America is building freighters by day and night. Red-hot rivets and red-hot rivet catchers are on the job. They're turning out the ships, and the ships are delivering the goods. The production capacity was central to what happened in the rest of the War of the Pacific. The American industrial machine was gearing up in 1942, and its products really started to come out in mass numbers in 1943. Al analizar la derrota de Japón desde la perspectiva de sus almirantes y soldados, es posible identificar un factor que condenó al imperio durante toda la contienda: el exceso de confianza y la visión imperialista sin límites. Cada hombre japonés estaba convencido de que su nación era capaz de derrotar a cualquier ejército del planeta. Al mismo tiempo, había una fe ciega en las complicadas estrategias militares de sus oficiales, las cuales precisaban no solo de la capacidad de sus hombres, sino también de la suerte. Depender del destino y la fortuna no es algo extraño en tiempos de guerra, pero debe ser la excepción y no la regla. Por último, el principal motivo para el fracaso nipón fue la falta de énfasis en el trabajo de inteligencia. Tener una flota gigantesca y bien preparada es excelente, pero de nada sirve si tus soldados se manejan con información poco confirmada y tus mensajes son leídos por el rival. Por todos estos detalles y más, la victoria estadounidense en Midway sigue siendo un capítulo apasionante y fundamental dentro de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941,
Japón lanzó un masivo y sorpresivo ataque aéreo a la base estadounidense de Pearl Harbor. En solo 2 horas, decenas de buques norteamericanos se encontraron en llamas junto con cientos de sus aviones. Así fue que el Imperio del Sol Naciente comenzó su ambiciosa y sangrienta campaña de conquista a lo largo del Pacífico. Esta base naval no fue el único objetivo de Japón. Casi simultáneamente, todas las colonias europeas en el sudeste asiático se vieron atosigadas por los brutales soldados nipones. La razón de esta ofensiva a gran escala era evidente. Solo con un ataque relámpago podrían hacerse con todos los recursos necesarios para obtener la victoria final. De fracasar, la derrota sería el único destino que les esperaba. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las brutales campañas iniciales de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y su terrible costo. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Históricamente, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de las fuerzas alemanas. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que el inicio se dio unos años antes. El 7 de julio de 1937, tras décadas de tensiones y enfrentamientos menores, Japón lanzó una invasión masiva contra China. En solo unos meses, muchas de sus ciudades más importantes, como Shanghái y Nankín, cayeron en manos niponas. Los soldados imperiales, quienes consideraban a sus enemigos como subhumanos, no tardaron en cometer terribles atrocidades contra la población civil y los prisioneros de guerra capturados. Si bien el conflicto no se extendió hasta 1939, todas las grandes potencias estaban atentas a estas batallas. Alemania se encontraba aliado con el Imperio japonés, mientras que Inglaterra y los Estados Unidos tenían intereses conjuntos con China. La nación del tío Sam temía que los nipones usaran sus conquistas como un trampolín para extenderse sobre las colonias europeas en el sudeste asiático. No pasó mucho tiempo para que sus sospechas se confirmaran. Para fines de 1940, la guerra finalmente se había extendido a Europa, con muchas de sus grandes potencias involucradas, aunque los nazis poseían una clara ventaja. Francia había caído sorpresivamente rápido, y los británicos habían sido expulsados del territorio continental hacia su isla. Estados Unidos, por su parte, aún no se decidía a apoyar a sus aliados, reticente a sumarse a un nuevo conflicto armado. Japón aprovechó el caos para invadir las bases francesas en Indochina, sabiendo que apenas encontraría resistencia. Pero si bien no sufrió reveses militares, sí lo hizo en el campo económico. Los norteamericanos decidieron embargar la venta de petróleo hacia el país asiático. De un día para el otro, los nipones perdieron a su mercado principal y toda su industria bélica pasó a correr peligro. Hirohito, el emperador en ese momento, junto con el general Tojo y otros líderes japoneses, ahora debían enfrentarse a una dura decisión: retirarse para proteger sus reservas y utilizarlas en la lucha contra China, o conquistar más territorios y hacerse con el petróleo a la fuerza. With the oil embargo in place, Japan develops a two-pronged strategy. On the one hand, it's trying to negotiate a diplomatic solution and sends a representative to Washington to try to find a way out. And the emperor is generally trying to find a peaceful solution. But the military is also planning for an attack. Sabiendo la humillación que les depararía el camino diplomático, los japoneses se decantaron por la segunda opción: tomar las armas. Su plan era extremadamente ambicioso. Debían atacar simultáneamente los principales territorios del Océano Pacífico controlados por el Reino Unido, Francia, los Países Bajos
y los Estados Unidos. Solo así, tomando todas esas colonias a la vez, podrían alzarse con la victoria, ya que sabían que en una guerra prolongada tenían grandes chances de perder. Pero a pesar de los riesgos de la operación, los nipones estaban confiados. Veían a sus rivales como débiles y cobardes, principalmente a los norteamericanos. Creían que si eran capaces de destruir su flota del Pacífico, la cual se concentraba alrededor de la base de Pearl Harbor, se verían obligados a pedir la paz. Se le encargó esta misión al almirante Isoroku Yamamoto. Bajo su cargo se encontraban 10 acorazados, 10 portaaviones y cientos de aeronaves de último modelo. Against him, the U.S. Pacific Fleet had 8 World War I vintage battleships and 2 carriers. Yamamoto planned the attack with great care. He would hit the U.S. fleet in Pearl Harbor on a Sunday, since, according to intelligence reports, it usually spent the weekends in port. Esto significaba que los buques se encontrarían en el puerto, donde serían presa fácil para el bombardeo. Se eligió el 7 de diciembre de 1941 como la fatídica fecha de la ofensiva. Para que el ataque fuera aún más sorpresivo, una delegación japonesa viajó unos días antes a Washington para negociar una posible retirada nipona del territorio chino. Los estadounidenses no tenían idea de que pronto llegaría uno de los momentos claves de toda la Segunda Guerra Mundial. A las 6 de la mañana del día 7 de diciembre, la primera oleada de aeronaves despegó desde los portaaviones ubicados a solo unas leguas de la base. La mayoría de los soldados y marineros estacionados en Pearl Harbor estaban recién empezando a despertarse cuando comenzaron a sonar las sirenas. Justo como Yamamoto había planeado, fueron tomados completamente por sorpresa. Five U.S. ships were hit immediately. $21 buques fueron hundidos, la mayoría sin que pudieran siquiera responder al ataque, y las bases aéreas se vieron destruidas por las bombas de los aviones nipones. En solo unas horas el puerto naval estadounidense se encontraba en ruinas, mientras el fuego devoraba todo a su paso. Antes de que los defensores pudieran montar una contraofensiva, los atacantes se retiraron nuevamente hacia el océano abierto, dejando tras de sí solo caos y destrucción. It was all over in less than 2¼ hours. Yamamoto's plan had worked like a dream. Or had it? Los 2 portaaviones norteamericanos en Pearl Harbor no se encontraban en la base al momento del ataque, por lo que no sufrieron ningún daño. Otros buques que en un principio parecían haber sido dejados fuera de combate, solo tuvieron averías menores, y en apenas un par de meses podrían estar nuevamente en las aguas. Además, la opinión de los ciudadanos estadounidenses que había estado en contra de la guerra ahora se volcó completamente en la dirección opuesta. Miles salieron a las calles reclamando al entonces presidente Franklin Roosevelt que se una a los aliados. Y así lo hizo al día siguiente. Pero como se mencionó anteriormente, Pearl Harbor no fue el único objetivo de Yamamoto y su flota. Casi simultáneamente, las colonias de las potencias europeas en el sudeste asiático se vieron invadidas por los soldados japoneses, apoyados por su poderosa fuerza aérea y naval. It thought it had knocked out America. Now it moved against Britain and its colonies. The first to be hit was Malaya, where a Japanese force came ashore in the northeast of the country.
Malasia y Birmania intentaron resistir el avance de los atacantes, pero rápidamente se vieron sobrepasados por el enemigo. La misión principal de los nipones era la conquista de Singapur en el extremo sur de Malasia. Este lugar servía como una de las bases principales inglesas en la región, y el que la controlara tendría una gran ventaja con respecto a sus contrincantes. Los europeos habían convertido a Singapur en una fortaleza que ellos creían impenetrable, pero cometieron un gravísimo error. Esperaban un ataque por mar. Los japoneses, sin embargo, tenían otros planes. A pesar de que aproximadamente 30.000 soldados imperiales descendían por la densa jungla malaya rápidamente, los británicos se encontraban tranquilos. Veían a los nipones como combatientes desorganizados y casi barbáricos. Sostenían que la única razón de su victoria en Pearl Harbor se había debido al factor sorpresa. Pero ahora que sabían que se acercaban, no tendrían chances. De todas formas, el enemigo continuó avanzando. Cuando se encontraron lo suficientemente próximos a la ciudad, comenzaron un brutal bombardeo aéreo contra Singapur que destruyó gran parte de su infraestructura. 2 buques ingleses fueron trasladados hacia la isla para enfrentar a los atacantes, pero en menos de 2 horas, ambos habían sido destruidos, con miles de marineros pereciendo en las aguas del Pacífico. Esta derrota constituyó el peor desastre marítimo del Reino Unido en toda la Segunda Guerra Mundial, pero no sería la última humillación sufrida en este frente de batalla. Para el 11 de enero de 1942, casi todo el territorio de Malasia había sido conquistado. Los defensores ingleses, aproximadamente 100.000 hombres, se encontraban en la base de Singapur aguardando el ataque enemigo. Como se mencionó antes, las defensas del fuerte habían sido pensadas para una invasión naval. Los enormes cañones de 15 pulgadas, por ejemplo, apuntaban directamente hacia el mar. Por lo que cuando la ofensiva nipona final se realizó por tierra, de nada sirvieron para frenarlos. The Japanese launched an assault in early February. It was supported by more airstrikes. The British defense was soon reduced to chaos. Civilian casualties began to escalate. Durante 4 días los británicos intentaron resistir lo máximo posible, buscando provocar la mayor cantidad de bajas al enemigo. Pero nunca se enviaron refuerzos, y sabiendo que postergar los combates solo implicaría un número mayor de defensores muertos, terminaron por rendirse. Más de 90.000 soldados británicos se convirtieron en prisioneros de guerra, en lo que resultó ser la mayor capitulación de una fuerza inglesa en la historia. Esta derrota no significó únicamente la pérdida de la importante base naval de Singapur, sino que marcó el inicio del desmoronamiento del Imperio Británico en Asia. En otras partes del continente, los japoneses seguían cosechando éxito tras éxito. En las Filipinas, colonia estadounidense, los nipones habían conseguido eliminar las bases aéreas norteamericanas por medio de un intenso bombardeo. Sin encontrar resistencia, fueron capaces de desembarcar en sus costas en libertad. Los defensores se vieron rápidamente rodeados por los atacantes y tuvieron que ceder kilómetros de territorio. En tan solo 10 días, Manila, su capital, había sido capturada. Los soldados del tío Sam, aún con vida, se vieron obligados a retirarse de la península de Bataan, el último punto de control en sus manos. Al igual que sucedió con los británicos en Singapur, buscaron resistir lo máximo posible hasta que sus superiores enviaran refuerzos. Y al igual que sucedió allí, sus esperanzas fueron en vano. El 3 de abril de 1942, un masivo asalto japonés barrió a los defensores, que debieron rendirse una semana después. Antes de subir al barco en el cual evacuó, el general MacArthur, a cargo de las fuerzas estadounidenses, declaró: «Volveré».
Con la caída de las Filipinas, la única base restante de los aliados en Asia era Birmania. Esta colonia inglesa había resistido un poco más que las demás, pero los resultados finales no fueron diferentes. The British defences had been utterly neglected. There were only some 15,000 men defending the country. They were no match for the Japanese. The Allied troops mounted a brief but doomed resistance. Al igual que el resto de las bases en este continente, el equipamiento con el que contaba la guarnición era simplemente inferior al de los japoneses. Los 15.000 ingleses a cargo de resistir poco pudieron hacer para contener la ofensiva nipona. En mayo de 1942, los últimos defensores que quedaban en el país fueron finalmente expulsados por los atacantes. En tan solo 6 meses, el imperio japonés se había hecho con casi todo el Océano Pacífico. Las bases de las potencias europeas y norteamericanas estaban en sus manos, y todo parecía indicar que seguirían así. El plan de Yamamoto de un ataque relámpago había funcionado a la perfección. O al menos eso creían ellos. La realidad era que a pesar de sus numerosas victorias, no habían podido cumplir uno de sus objetivos principales. Como se dijo anteriormente, los portaaviones estadounidenses no habían sido afectados por el ataque a Pearl Harbor, por lo que la flota no había sido destruida como los nipones deseaban. Además, la alta capacidad industrial del tío Sam hizo que en unos meses ya estuviera en condiciones de devolver los golpes recibidos. Sabiendo que con los territorios ganados aún no tenían la victoria asegurada, los jerarcas japoneses decidieron ampliar sus conquistas. Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón servirían como bases desde donde podrían amenazar a Australia, uno de sus mayores rivales en la zona, por lo que allí fue donde buscaron atacar el 3 de mayo de 1942. Las islas cayeron rápidamente, pero los norteamericanos contaban con un as bajo la manga. Habían sido capaces de descifrar las comunicaciones niponas, y así supieron cuándo y dónde sería la ofensiva para tomar el resto de los objetivos. Cuando la flota japonesa entró al Mar de Coral en preparación para la invasión de Papúa Nueva Guinea, los buques estadounidenses la estaban esperando. Los combates navales duraron 2 días antes de que los japoneses se retiraran. En términos prácticos, la batalla fue un empate, ya que ambos bandos perdieron un portaaviones. Pero en realidad consistió en una importante victoria táctica para los aliados, ya que Australia se veía ahora fuera de peligro inminente. Los nipones, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. Su siguiente blanco eran las Islas Midway, cerca de Hawái. Desde allí serían capaces de lanzar otro devastador ataque contra Pearl Harbor que esta vez sí dejaría a la flota fuera de combate de una vez por todas. Pero aún no estaban al tanto de que los estadounidenses podían escuchar y leer todas sus comunicaciones. Una vez que el objetivo del siguiente ataque quedó esclarecido, ellos planearon una emboscada naval contra la Armada Imperial. La batalla de Midway comenzó el 4 de junio de 1942. Es considerada por muchos como el punto de inflexión de todo el teatro de operaciones en el Pacífico. Ambos bandos decidieron arriesgarlo todo, moviendo a la mayoría de sus portaaviones en combate. Cientos de buques y aviones se enfrentaron por 3 días en las azules aguas alrededor de las islas. Por un momento pareció que los japoneses, con el almirante Nagumo a la cabeza, habían tomado la delantera, ya que los anticuados aviones estadounidenses no podían dañar a sus barcos. Pero mientras los nipones luchaban contra los cazas, bombarderos norteamericanos que se habían mantenido fuera del rango de los radares, descendieron en picada desde grandes alturas. US dive bombs, approaching unseen at high altitude,
hurtled down on his ships. The Japanese were caught completely by surprise. Nagumo had gambled once too often and was now at the mercy of American air power. Within 5 minutes, the US dive bombers had reduced 3 of Japan's largest aircraft carriers to flaming wrecks. All would later sink. La destrucción fue total. Los 4 portaaviones imperiales fueron reducidos a cenizas por las bombas, a lo que se le sumó la pérdida de más de 300 aviones y aproximadamente 2.000 hombres. Estados Unidos, por su parte, perdió solo uno de estos buques. Luego de Midway, Japón se vio desprovisto de su poderío naval. En lo que duró la guerra, nunca más fue capaz de amenazar a los aliados nuevamente. Ahora había pasado completamente a la defensiva, mientras los norteamericanos preparaban su masivo contraataque. Late in the afternoon that day, the Hiryu was also hit and turned into a blazing pile. In a matter of hours, Japan's mastery of the sea had been destroyed. The attack on Midway Island had achieved nothing. Pero los nipones aún estaban lejos de ser derribados. En batallas terrestres todavía no habían conocido la derrota. Al ver desvanecidos sus planes de conquistas marítimas, decidieron hacerse fuertes en el territorio continental. Por eso fue que volvieron a enfocarse en la región de Papúa Nueva Guinea, además de fortalecer sus bases en las Islas Salomón. Como se mencionó, desde allí podían amenazar por aire a las ciudades de Australia. Pero a diferencia de campañas anteriores, ahora se enfrentarían a serias dificultades. Los defensores habían aprendido a luchar en las densas junglas del Pacífico, y los suministros japoneses seguían siendo escasos. Además, la superioridad naval aliada provocó que los refuerzos llevados por mar frecuentemente terminaran en desastre, con la mayoría de los soldados ahogados o capturados. Una de las Islas Salomón más importantes para los nipones era Guadalcanal. Ahí los imperiales habían construido un aeródromo desde el cual podían atacar a los convoyes marítimos que suministraban a los estadounidenses. Sabiendo que los norteamericanos se estaban preparando para invadirlos, los imperiales fortalecieron sus defensas. De esta próxima batalla dependería la victoria o la derrota final. Los aliados desembarcaron en la isla el 7 de agosto de 1942. En un principio no encontraron resistencia. Los japoneses dejaron que se acomodaran en paz durante todo ese primer día, pero si los norteamericanos pensaron que eso significaba que estaban prontos a rendirse, se encontraban muy equivocados. Durante la noche, una fuerza naval destruyó a los barcos estadounidenses en la costa. Los pocos buques que quedaron tuvieron que huir. Los aliados ahora se vieron completamente aislados en la jungla. Pero los nipones no fueron capaces de aprovechar su situación. Decidieron retirarse isla adentro para fortalecer su posición, pero esto permitió que los aliados tomaran el aeródromo para sí mismos. Así, los soldados imperiales se vieron desprovistos de su base aérea, desde donde podían frenar el arribo de refuerzos enemigos. La situación japonesa se había vuelto desesperada. It took the Allies another 2 months before the Japanese were finally overwhelmed. It had been a bloodbath. Durante estas campañas, los japoneses comenzaron a utilizar la temida táctica de los ataques suicidas. Cientos o miles de soldados imperiales correrían hacia donde se encontraban los estadounidenses, disparando sus rifles o blandiendo sus espadas. Pero los defensores, bien posicionados, frecuentemente los barrían con sus ametralladoras. Los oficiales nipones no recurrían a esta estrategia por los resultados, sino que para ellos era una forma de salvaguardar su honor.
Preferían la muerte en combate antes que rendirse o caer víctimas del hambre o las enfermedades que solían plagar esas islas. Las batallas en Guadalcanal duraron meses, pero las chances de victoria imperial nunca fueron grandes. Para comienzos de 1943, ambos bandos se encontraban extremadamente agotados. Ninguno había sido capaz de trasladar soldados frescos al frente. Pero a fines de enero de ese año, buques estadounidenses fueron capaces de llevar refuerzos que reemplazaron a los exhaustos combatientes. Con este nuevo empuje, los aliados comenzaron otra ofensiva. Los nipones, ya casi sin munición, medicina ni alimento, no pudieron hacerle frente. De los aproximadamente 35.000 soldados japoneses que se encontraban en la isla a mediados de 1942, se cree que solo sobrevivieron 1.000. By early February 1943, the Americans had finally won control of Guadalcanal. They had now beaten the Japanese at sea and on land. They had even denied them access to the air. The Oriental Blitzkrieg had failed. Aún quedaban decenas de islas en manos de los japoneses, además de gran parte del sudeste asiático, pero era solo cuestión de tiempo antes de su caída. El objetivo de la guerra relámpago para hacerse con los tan preciados recursos necesarios para el funcionamiento de su maquinaria bélica había fracasado, y con este, las chances de la victoria. En Guadalcanal, casi 3 años antes de la rendición final de Japón, su suerte había sido echada. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que deberían haber hecho diferente los japoneses durante su campaña del Pacífico? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.